Vamos a otros temas que hemos estado revisando en el programa. La oposición anunció una interpelación y acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, mientras que Renovación Nacional acudió a la Contraloría acusando proselitismo ideológico del gobierno a raíz de la guía de sexualidad afectiva. Vamos a tratar este y otros temas, para eso ya estamos en contacto con el senador y presidente de Convergencia Social, Juan Ignacio Latorre. Senador, como siempre, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el contacto. Solo una aclaración, presidente de Revolución Democrática. Perdón, ¿no? dije Convergencia Social, Revolución Democrática, nada que ver el diputado Diego Ibáñez en Convergencia. Le pido la disculpa en la hora. Tengo mucho cariño también por Convergencia, pero el partido que represento es Revolución Democrática. Por supuesto. Oiga, senador, vamos con varios temas y quiero comenzar con, lo estaba conversando hace algunos minutos con el diputado Diego Chalper. Se confirma desde la bancada de Renovación Nacional la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Yo sé que en su cargo de senador en algún minuto eventualmente puede llegar a ser juez, pero esto se suma a oficio a Contraloría, interpelación al ministro Ávila. Desde el oficialismo aquí se dice que hay varios temas y que de alguna manera, quiero citar, lo buscan desde hace tiempo el ministro. ¿Cómo lo ve usted? Sí, a ver, la verdad es que me cuesta, todavía no veo el documento, ¿no?, de las firmas que obtuvo Renovación Nacional para presentar una acusación constitucional. Yo soy bien respetuoso de las atribuciones que tienen los diputados en su rol de fiscalización. Tanto la interpelación como la acusación constitucional son dos mecanismos que están contemplados en la Constitución, por tanto es algo que es una atribución de la Cámara, y en eso efectivamente, si esto llega a prosperar o a pasar al Senado, a mí me tocaría en un rol de jurado político pronunciarme sobre el fondo. Por tanto, no puedo ir mucho al fondo, pero sí decir algunas cosas o comentarios políticos. En el fondo, me llama la atención que, habiendo ya realizado hace poco tiempo atrás una interpelación, se presenta ahora una acusación constitucional y pareciera ser que el principal argumento es esto de las guías sexoafectivas, ¿no? Donde explícitamente son herramientas educativas para utilizar por las comunidades educativas en conjunto con los padres y madres apoderados de niños, niñas y adolescentes, poder educar en un área tan importante en la vida como es la sexualidad y la afectividad. Entonces, me parece de una mirada muy retrógrada, muy conservadora. No sé si la mirada política, en este caso la bancada de Renovación Nacional, es asimilarse a los republicanos porque ahora, aquí lo que se esgrime como argumento, senador, es que se limita la libertad de los padres de educar a sus hijos, un tema que ha salido recurrentemente en este tipo de temas y específicamente en esto con respecto a las orientaciones sexuales y la educación. Ese es el argumento que se esgrime desde no solamente la oposición política, sino de otros sectores, organizaciones sociales. Es que por eso digo ese argumento, en pleno siglo XXI, con lo que ha avanzado, lo que ha costado avanzar en la sociedad, de sacar ciertos tabúes que no se hablaban en la sociedad, en una sociedad patriarcal, muchas veces machista, discriminadora, el hecho de que en el seno de las comunidades educativas se abran estas conversaciones, insisto, en conjunto con padres, madres y apoderados. No es una imposición de nada en particular, sino que simplemente poder proveer a los espacios educativos de algo tan relevante en pleno siglo XXI, insisto, donde es una necesidad también educar y formar, ¿no?, a los niños, niñas y adolescentes en sexualidad y afectividad. Eso es algo recomendado más internacionalmente. La UNESCO estuvo participando en esa elaboración de guías, muchos especialistas, etcétera. Estar con esos argumentos tan retrógrados, tan conservadores, la única interpretación que yo veo desde el punto de vista político es que acá están tratando de asimilarse a la postura dura, ¿no?, intransigente del Partido Republicano. Ahora, además, para presentar Nacional, la UDI, si vamos a esos partidos, siempre han tenido esa postura con estos temas en particular. Y quiero sumarle otro punto, lo que es este requerimiento que presentaron parlamentarios de Renovación Nacional, que habla, me aclaraba el diputado Chalper, de un tema más que de contenido administrativo, desde la facultad que tiene la JUNAEP para presentar este tipo de orientaciones, cuando la JUNAEP tiene que ir a otros temas dentro de su competencia, podríamos decir. Por ejemplo, la lucha contra la obesidad y no el tema de las orientaciones sexuales, en su material que entrega, digamos. Bueno, por eso creo que el ministro ha dicho que está disponible a responder todas las preguntas, todas las dudas en sus atribuciones como ministro de Educación, que le toca velar por todo el sistema educativo, tanto superior, escolar y preescolar.
y por tanto él tendrá que responder ese tipo de preguntas, pero creo que no son excluyentes, son complementarios. Hoy día yo mismo estaba en la Comisión de Salud y la subsecretaria de Salud va a presentar próximamente, la subsecretaria de Salud Pública, sobre el abordaje de la obesidad, que sin duda alguna tiene también un componente psicosocial y educativo, y por tanto son cuestiones complementarias: afectividad, sexualidad, los problemas psicosociales, los problemas de salud pública, como la obesidad, la prevención de drogas y alcohol, de tabaco, etcétera. Son todas materias que son parte de una educación integral. Entonces me parece, insisto, de una postura muy conservadora, además presentar una acusación constitucional que es como la medida más extrema, porque para eso existe antes una... Que ahora ya fue interpelado hace poco tiempo el ministro Ávila. Por lo mismo, uno podría volver a interpelarlo por otra materia, en este caso, y después eventualmente presentar una acusación. Pero bueno, así es la atribución de la Cámara, tienen que juntarse estas firmas, entiendo que ya las juntaron, y el ministro tendrá que defenderse política, jurídicamente, y responder todas las preguntas. Y creo que no va a tener fundamento y no va a tener mayor viabilidad, pero bueno, eso es algo que tendrá que resolver la Cámara de Diputados. Ahora, desde el punto de vista político, yo le comentaba esta frase bien chilena, pero que resuena con la figura del ministro Ávila por otras situaciones. El tema de educación, que el Ministerio de Educación siempre ha sido una cartera bien compleja, bien polémica, hay que decirlo, de hace varios años, que al ministro Ávila lo están buscando hace rato, perdón el chilenismo, digamos, pero que se entiendan desde el punto de vista del análisis político que se da con respecto a la figura del ministro Ávila. Se han dado situaciones que rayan más allá de lo que estamos analizando nosotros en términos de lo que puede ser su orientación sexual, que eso que tengamos claro que no viene al caso y nadie lo podría poner en la mesa, pero aquí hay una crítica a lo que ha sido su gestión dentro de la cartera, no solamente en este tema de orientaciones de educación sexual, sino de otros puntos, desde la educación primaria, desde ciertos elementos que critican desde la oposición. A ver, educación es una cartera compleja, como usted dice. En los gobiernos anteriores siempre ha habido cambios de ministros. Acusaciones constitucionales también. También han habido interpelaciones, ministros que duran poco tiempo en el cargo, o sea, y a veces ministros con mucha experiencia política les ha tocado quemarse en educación, ¿no? Dicho en ese sentido. Es una cartera compleja, efectivamente, y el hecho, yo espero que no tenga que ver ni con su orientación sexual, ni con que sea profesor, ¿no? Que en cierto sector conservador de la derecha chilena le tengan como se dice, sangre en el ojo, digamos, lo anden buscando por un prejuicio, por un sesgo, ¿no? Que no les guste ese perfil, por decirlo así, del ministro. El ministro está siguiendo las orientaciones que el presidente le ha encomendado. La prioridad ha sido reactivación educativa, junto con otros elementos ciertamente, pero la reactivación educativa ha sido una de las prioridades y eso está andando, creo que de buena manera. Es un problema además endémico de la sociedad chilena que se arrastra hace muchísimas décadas, la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están fuera del sistema escolar, que han sido excluidos del sistema escolar, y cómo el sistema los atrae nuevamente o los retiene, ¿no? Sobre todo a los que están más vulnerables, y ahí hay todo un plan de acompañamiento, de aprendizaje, etcétera. Además, post pandemia esto se agudiza y eso es una prioridad que el ministro está llevando adelante. Y estos son cargos de confianza política que responden a una atribución del presidente de la República, y el ministro estará hasta que el presidente lo estime conveniente o evalúe, digamos, su continuidad. Hace muy poquito hubo un cambio de gabinete y el ministro fue confirmado en su cargo. Y bueno, yo espero que esta acusación no prospere, obviamente, y vamos a defender al ministro en ese sentido. Entendiendo, y puede ser de perogrullo mi afirmación, pero se la consulta también, ¿hay un respaldo por parte de Revolución Democrática y los partidos oficialistas a la figura del ministro Ávila? Al menos de Revolución Democrática así ha sido. También han salido declaraciones de otros partidos de la alianza de gobierno. Espero que haya un respaldo también. Me lo ha comunicado, digamos, no en esta coyuntura, pero hace poco tiempo atrás, las comisiones de educación, el presidente de la Comisión de Educación, Juan Santana, del Partido Socialista. O sea, creo que en general hay respaldo. Siempre pueden haber críticas, tanto del oficialismo, de la oposición, y eso habrá que recogerlo, escucharlo, pero hay un respaldo
político de nuestra parte a su gestión. Senador Ahora, lo Lato, más importante es, es el respaldo del presidente de la República. Es él finalmente el que tiene la última partiendo palabra. Partiendo por ahí, digamos. Partiendo por ahí, lógico. Oiga, déjeme aprovechar que menciona el presidente Gabriel Boric. El día de mañana, justamente en el Senado, se realiza la segunda cuenta pública del mandatario. Mucha expectativa. Se ha hablado mucho del legado y uno desde afuera, como ciudadano, digamos, dice, bueno, pero generalmente los legados en las presidencias, en las administraciones se van viendo del tercer año hasta el cuarto. ¿Por qué se empieza como a escuchar con más fuerza este concepto del legado cuando hay tanto camino que falta por recorrer para este gobierno? A ver, se puede hablar de legado, de logros, de avance, distintos sinónimos, digamos. Pero, sí, claro. Pero el legado es lo que yo dejo y por lo cual me van a recordar. Exactamente. Yo creo que, a ver, después de un año, las cuentas públicas son una buena oportunidad, después de un año y tanto de unos pocos meses de gestión de gobierno, es interesante hacer el ejercicio como si estuviésemos en el último periodo, qué nos gustaría dejar como legado, como herencia para adelante, para el futuro, ¿no? Y en eso, cosas que sean difíciles de revertir, porque claro, podría venir un gobierno de una orientación distinta y querer barrer, digamos, con legados justamente de gobiernos anteriores. Y en ese sentido, por ejemplo, el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos creo que va a ser un legado difícil de revertir. O el royalty minero, que por primera vez Chile en democracia está aplicando un royalty efectivo a la gran minería, donde se recauda y además se distribuye con justicia territorial en las regiones, en las comunas. Me parece que también es otro legado importante, difícil de revertir. La reducción de la jornada laboral a 40 horas, cómo va avanzando también el copago cero, que por ahora ha beneficiado a 700.000 personas que estamos en FONASA. Yo estoy en FONASA hace mucho tiempo, somos 15 millones, más de 15 millones de personas que estamos en FONASA y hoy día se han beneficiado 700.000 personas por atención gratuita en el sistema público de salud, y eso va a ir avanzando y se va a ir universalizando todo lo que es la atención primaria, ¿no?, universal. Entonces hay algunas medidas que creo que van en una dirección de ya dejar como legado, como avances concretos que dejan y que van a perdurar más allá de este gobierno. Obviamente quedan prácticamente 3 años más de gobierno y esperamos que avancemos en una reforma tributaria, en una reforma al sistema de pensiones, que resolvamos ¿Cómo se aborda eso en la la cuenta pública mañana, cree usted, senador? Perdón que le interrumpa. Estos dos puntos, hay varios, usted ha mencionado, pero lo que es reforma tributaria, más allá de lo que es el obtener financiamiento para políticas públicas, desde la génesis y la noción también de reforma tributaria para este gobierno, que es la equidad y justicia tributaria por un lado, y el gran desafío, la tercera es la vencida, ha dicho el propio presidente de la República, que tiene que ver con la reforma previsional, que se ve bastante compleja. Primero, ¿cómo cree usted que se tiene que, a su juicio, con todo el respeto, por supuesto, al presidente de la República, que finalmente va a señalarlo en la declaración, en esta cuenta pública, cómo tendría que ser abordado estos dos puntos en particular, que son muy importantes, bastante claves para la administración del presidente Boric y en el contexto que actualmente se ubican las dos? Una reforma tributaria que cayó, se está buscando un pacto, y una reforma previsional que, más allá del proyecto en sí, está teniendo problemas desde quien era uno de los interlocutores de esto. A ver, en cuanto a la reforma tributaria, me parece que es una oportunidad que tiene el país de construir un pacto fiscal con justicia tributaria. De no hacerlo, dejas abierta esa discusión en la sociedad chilena, no solo en lo que queda de gobierno, sino que para adelante, respecto a la desigualdad que hay en el país, el espacio que hay para, cuando uno se compara con los países desarrollados, los países OCDE, Chile tiene espacio, tiene margen, digamos, para poder recaudar más y de manera más justa, es decir, que quienes más tienen en la sociedad aporten más para financiar de manera sostenible, de manera responsable los derechos sociales. Y en eso hay mecanismos de evasión y elusión que todos los sectores, tú le preguntas a alguien de la UDI y te dice, sí, estamos muy de acuerdo con cerrar los espacios de evasión y elusión, que el Estado podría recaudar más, pero eso hay que traducirlo en votos. Entonces, como se cayó la idea de legislar, vamos por un segundo intento, con una nueva ronda de conversaciones con la oposición, con los empresarios, con los trabajadores, etcétera, tal vez algo más acotado y donde se explicite. Con una disposición distinta, se dice también desde el empresariado, desde la oposición, para el gobierno. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay sectores empresariales que están muy conscientes de que es mejor acordar un pacto fiscal ahora. Yo digo la disposición del gobierno abierto en este caso, con respecto a la reforma tributaria. Es que yo creo que el gobierno, el ministro Marcel ha dado muestras de su disposición al diálogo. De hecho, en el proyecto anterior
ya se habían presentado bastantes indicaciones que son atribución del Ejecutivo, fruto del diálogo con la oposición, con distintos sectores, con distintas bancadas, pero que después votaron en contra de la idea de legislar. Yo creo que para hacer un punto político, porque tú perfectamente puedes tener reparos a un proyecto, votar a favor de la idea de legislar y después votar en particular en contra de algunos artículos que consideres que no están bien. Pero bueno, se cayó el proyecto, toda la derecha votó en contra, más algunos sectores de demócratas, del Partido de la Gente, etcétera. Eso fue en la Cámara de Diputados y ahora hay que buscar un nuevo intento. Y creo que hay que explicitar mucho más, hacer pedagogía respecto de qué cosas concretas, o sea, cuánto se quiere recaudar y para qué, para financiar qué derechos sociales, ¿Esa pedagogía materia de debería estar en la seguridad. cuenta pública, senador? Por ejemplo, puede ser una oportunidad para plantear muy concretamente, es decir, cuánto podemos recaudar, cuánto queremos recaudar y qué va a financiar ese mayor gasto, o sea, mayores recursos que no nos olvidemos de una clave que ha sido constante en Chile. Gastos permanentes tienen que ser financiados con ingresos permanentes, ¿no? De lo contrario, entramos en desequilibrios fiscales, endeudamiento, etcétera, y yo creo que en eso hay, me parece, cierto consenso en el mundo empresarial, en sectores de la derecha, no en toda la derecha, pero en sectores de la derecha, de que Chile debe avanzar a un pacto fiscal. Y la reforma de pensiones, me parece que también hay un consenso de que tenemos que dotar de un verdadero sistema de seguridad social que mejore las pensiones hoy día. El drama de las pensiones se viene acumulando hace mucho tiempo. De lo contrario, dejar abierto esto nuevamente es un caldo de cultivo para que vuelva a estallar, ¿no? Con movilizaciones sociales, populares, muy masivas, como ha ocurrido en Chile hace ya bastante tiempo, respecto a las pensiones de miseria que tiene nuestro país. Yo creo que esto es una bomba de tiempo que no resiste mucho más. Y eso creo que lo entiende también cierto sector de la élite económica chilena, que entienden que el sistema de AFP está fracasado tal cual está y que no permite maquillaje o que siga existiendo tal cual está y que no sirve tampoco meter solo a capitalización individual, porque eso mejora poco las pensiones en el largo plazo, y lo que necesitamos es mejorar las pensiones hoy día, y eso implica seguridad social, eso implica solidaridad, eso implica otro rol, y también que la gente tenga verdadera libertad de elegir. A mí no me dan la libertad para elegir mi cotización obligatoria del 10%, la única libertad que tengo es elegir empresas privadas con fines de lucro, respecto a las 6 que hay, y los fondos, no, más riesgo, menos riesgo, nada más. Pero no me dan la posibilidad, si yo quiero ponerla en un sistema público, por ejemplo, con solidaridad, con seguridad, con criterios de seguridad social administrados por el Estado o con organizaciones sin fines de lucro. Esa libertad no la tengo. Entonces, cuando hablan mucho de libertad de elegir, ¿qué libertad tengo realmente para poner el 10% de mi cotización obligatoria por ley a empresas privadas con fines de lucro, ¿no? Que fueron impuestas además esta lógica y este modelo en dictadura? Senador Latorre, me quedan unos minutos, déjeme llevarle a otro tema que ha sido también parte de la contingencia el día de hoy, y le hago la siguiente pregunta respecto a lo que fueron las declaraciones en una entrevista al consejero constitucional Luis Silva del Partido Republicano sobre la figura de Augusto Pinochet, sobre la dictadura, avalando lo que fueron esos tiempos, en parte porque también hay una entrevista más larga, digamos, pero lo que queda es una visión bien compleja, digamos, sobre lo que fueron esos tiempos, esa dictadura. El presidente Boric, a través de su cuenta de Twitter, no habla de Luis Silva, pero indirectamente contesta y hace un comentario con respecto a este tema. Esto a 50 años del golpe militar. Le hago la pregunta, senador, no es si bueno o malo, ¿es conveniente que el presidente de la República se pronuncie con respecto a este tipo de hechos o declaraciones de una persona u otra sobre estos temas tan delicados también en esta contingencia? A mí me parece bien que el presidente Boric, y es consistente con su postura a nivel nacional e internacional en una defensa irrestricta a los derechos humanos y en su, además, posición respecto a lo que fue la dictadura cívico-militar. Viene llegando de Brasil, donde tuvo un contrapunto, un contraste con Lula, por ejemplo, respecto a la situación en Venezuela. Y eso ha sido muy aplaudido internacionalmente y por ex cancilleres, etcétera. Pero cuando hablamos de Chile y vemos que a 50 años del golpe un dirigente político, porque eso es Luis Silva, un dirigente político que sacó la primera mayoría nacional en la región metropolitana, 700.000 votos, que va a ser consejero constitucional, que va a redactar la nueva constitución, dice que admira a Pinochet como un estadista, que hay que ponderar de mejor manera el gobierno militar. Claro, dicen se cometieron cosas atroces, ¿no?
no es capaz de decir se cometieron crímenes de lesa humanidad, no hubo terrorismo de Estado, violaciones graves de los derechos humanos. Dice, se cometieron cosas atroces, pero hay que ponderar mejor ese gobierno. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de ponderación? ¿No? La defensa de las FP seguramente, la defensa del plan laboral de José Piñera, el código minero, ¿no? Del mismo José Piñera, probablemente son cosas que ellos valoran ideológicamente, ¿no? Un país que dejaron prácticamente con la mitad de la población en condiciones de pobreza. Ese tipo de valoraciones hacen cuando su misma bancada republicana votan en contra del royalty minero, del salario mínimo a 500.000 pesos, de la reducción de jornada laboral de 40 horas. Pero claro, esas cosas no las dicen en campaña, ellos no se presentan a la gente y dicen, mire, yo soy pinochetista, yo defiendo la dictadura cívico-militar, defiendo estas cosas, sino que ellos hablan en campaña de delincuencia y migración, punto, y critican al gobierno, pero no dicen verdaderamente cuál es su ideología. El peligro que a 50 años del golpe estén reivindicando el pinochetismo es lo que ha pasado en otros países, como por ejemplo en Brasil con Bolsonaro, que reivindicaba la dictadura militar y las violaciones a los derechos humanos. Y eso era una provocación a las víctimas. Yo creo que es muy complejo para la convivencia democrática, nos deja desafíos sin duda alguna a las fuerzas democráticas, y el presidente de la República también me parece que salga a poner una postura con mucha claridad. Me parece muy bien que lo haga y yo respaldo y opino en la misma línea. No se puede estar relativizando un régimen tan oscuro en nuestro país, donde hubo 17 años, ¿no?, de violaciones, de crímenes de lesa humanidad, de terrorismo de Estado, y además de una refundación neoliberal que nos ha costado tanto dejar atrás y poder pactar. Justamente lo que conversábamos hace un momento, cómo dotamos a Chile de un verdadero sistema de seguridad social que supere una herencia que dejó la dictadura, que se la impuso en los años 80, como fue el modelo de las FP o las ISAPRE, etcétera. Nos ha costado muchísimo dejar atrás a eso desde el punto de vista de un pacto democrático en pleno siglo XXI. Senador Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, senador. Que esté muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, un abrazo. Que esté muy bien.